Muy buenos días. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor Avellaneda, muy buenos días. Juan Carlos Polo de Barrancarmeja. Juan Carlos, me place saludarlo. Igualmente, doctor. Bien. Doctor, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Sebastián Acevedo. Un placer saludarlo, señor Acevedo. Bueno, jóvenes, de nuevo, muy buenos días. Muy buenos días para todos. López. Les agradezco su presencia, su participación, su interés en la clase. Antes de iniciar, yo quisiera hacer una preguntita. ¿Ustedes saben de los compañeros Leonor Cristina Lizarazo, Smith Prada? ¿Habrán continuado? ¿Se habrán retirado? No, señor, yo estoy aquí. Ah, Leonor Cristina. Es que, Leonor Cristina, veo que usted no tiene segundo corte. Es Sí, decir, doctor. no encuentro su trabajo. Le agradezco Sí, si me lo señor, puede yo se lo remitir. envié. Pero la verdad, ni en la plataforma ni en mi correo personal lo encuentro. Entonces, no hay ningún inconveniente. Si me lo puede repetir, Listo. me lo remite a mi correo personal Buenos días, doctor. Buenos días, porque necesito dejar ese tema definido. Sí, señor. Ya es hora de cerrar notas. Lo mismo con Smith Prada Bayona. Si Smith está ahí, pues la misma indicación para ella. Si alguien sabe de ella, por favor, comunicarle que se hace necesario dejar eso. Buenos días. Corte listo. Doctora, Doctor, buenos días. Buenos días. La señora Smith no se ha conectado, pero yo le comunico Le agradezco el mensaje, sí, señor. por favor me remita la actividad que habíamos diseñado como segundo corte para poder cerrar notas, porque cierro y después sí ya es un problema abrir nuevamente plataforma y hacer la evaluación nuevamente. Nos complica un poco la cosa. Doctor, perdón, ¿y su correo personal? Mi correo personal es julsavellaneda@hotmail.com. Sí. Ah, bueno, listo, sí, señor. Sí. Bien. Bueno, jóvenes, démosle curso a la charla del día de hoy. Me propongo hoy hacer presentar de una manera más sistemática, digamos, un tanto, mira, ahí está Smith, un tanto más, digamos, organizada, si ustedes así lo quieren, en forma, desde luego, muy esquemática, algunas de las ideas centrales del señor Hans Kelsen, el gran jurista, pues, del siglo XX. Me propongo hacerlo para cumplir una doble finalidad. En primer lugar, porque algunos compañeros me pidieron que querían tener como una especie de orden conceptual en relación con las más importantes formulaciones del señor Kelsen. Por supuesto, si a ello les sirve para motivarlos a que consulten directamente en la obra de Kelsen. Kelsen tiene varias obras, pero sin duda la más trascendente es la teoría pura del derecho, pues con el mayor gusto lo hacemos. Segundo, pues como para dejarles ahí compendiada de alguna manera, en forma muy esquemática, por supuesto, como a título de tips o en forma de tips, las formulaciones más trascendentes del señor Kelsen. Y en tercer lugar, porque nos puede servir de enlace para el próximo tema, que ya es ver un poco el positivismo y el justnaturalismo, digamos, en el medio más reciente, más actual, porque Kelsen, o mejor, el positivismo y el justnaturalismo evolucionan, ¿no? Las dos corrientes siguen teniendo, digamos, alguna dinámica, siguen siendo las grandes animadoras de la filosofía del derecho, pero naturalmente, y apenas obvio entenderlo, pues se han remozado, se han maquillado, se han reformulado sin perder el esquema central o el punto central que permite generar las distinciones entre ellos. Entonces, en ese orden de ideas, pues la próxima clase veremos al señor Haar, al profesor Haar, un ilustre jurista que es positivista, es, digamos,
en ese orden de ideas como una especie de la prolongación o de la secuencia siguiente de Kelsen, con algunas variaciones, por supuesto, frente a Kelsen, pero en el tono, digamos, positivista. Por el otro lado está el señor Dworkin, que también, obvio, eh, con concepciones ya muy propias del tiempo actual, pues se manifiesta como el justnaturalista. Ellos han sostenido un debate muy importante que ustedes lo pueden consultar, el debate Hardworking, porque los dos han debatido sobre el particular. Pero bien, entonces vamos a tratar de puntualizar algunos de los aspectos centrales del señor Hans Kelsen. Algunos de estos conceptos seguramente ya los hemos tratado. La idea es como presentarlos en forma nuevamente sistematizada. De Kelsen, pues uno podría hablar de manera indefinida, o la academia puede hablar de manera indefinida. De hecho, ya vamos para 100 años hablando de la obra de Hans Kelsen, ¿no? Vieron la magnitud del debate que pronto se propició en el juicio de Nuremberg entre el naturalismo y el positivismo. Y de Kelsen, independientemente de la concepción que frente a él tengamos un célebre jurista, Louis Recasens-Siches, se expresó de una manera tal que viene a mi memoria y que vale la pena traerla a colación para mirar el impacto que Kelsen produce al interior de la ciencia del derecho o de la filosofía del derecho. Dice el profesor Recasens-Siches, sin exageración puede decirse que el paisaje intelectual jurídico, es decir, todo el universo jurídico, está dividido en dos grandes polos, en dos grandes sectores que son contrapuestos, los kelsenianos y los antikelsenianos. Es decir, Kelsen es una especie de trascendente en el campo de la filosofía del derecho. Guardadas proporciones, produce al interior del derecho un poco el fenómeno de Cristo en la historia de la humanidad, partió la historia de la humanidad. Kelsen parte el mundo de la discusión y la filosofía del derecho. Con eso no estamos diciendo que tenga la razón, pero produce un impacto tal que parte, dice Recasens, la historia del derecho, y por eso se habla de que el mundo se divide, el mundo jurídico, por supuesto, entre kelsenianos y antikelsenianos. ¿Quién es Kelsen? Bueno, de Kelsen hablamos aquí. En su momento le presentamos algunos datos biográficos. Le ruego me excusen la afectación de la garganta. Kelsen nace en Praga. Praga es una de las ciudades más bellas de Europa, ¿no? Considerada como una de las 10 y creo que por ahí una de las 6, 7 primeras ciudades más bellas de Europa, más importante de Europa, entre otras cosas. Praga, pues es una ciudad antiquísima, una ciudad históricamente de vieja data. Praga fue capital de una región, primero Bohemia, luego fue el reino austrohúngaro. Ahí nace Kelsen, cuando eso formaba parte de lo que se conoce como el reino austrohúngaro. Después de la Primera Guerra Mundial, como se hizo reparto, surgieron nuevas repúblicas. Ahí surge, entre otras cosas, Austria ya como república propiamente configurada políticamente. Surge Checoslovaquia y Praga se convierte en la capital de Checoslovaquia, que hoy en día tampoco existe. Surgió Yugoslavia en aquel entonces, hoy en día tampoco existe. Hoy es Croacia, Bosnia, bueno, un sinnúmero de repúblicas que se han formado. Pues bien, Kelsen nace en Praga. Praga tuvo todas esas evoluciones. Por eso Kelsen se educa en Viena. Kelsen se forma en Viena, en la Universidad de Viena, de la que se convierte, pues obviamente más adelante, como su profesor. Kelsen tiene una gran suerte, digámoslo así. Como consecuencia de todos esos procesos de la posguerra, los estados empiezan a asumir unos procesos de constitucionalización. ¿Sí? Y a Kelsen le corresponde ser el gran redactor de la Constitución de Austria, de la Constitución de Austria de 1919. Y Kelsen
si algún aporte importante hace en la creación de la Constitución de Austria de 1919, es la de idear algo de lo que hablábamos en la clase pasada, la existencia de lo que llamamos tribunales constitucionales, es decir, una serie de cuerpos o de entes a quienes se les confía garantizar el principio de la supremacía de la norma constitucional. Lo dijimos en la clase anterior, para que ese principio no se quede como un discurso o una frase simplemente retórica, se idearon unos cuerpos de control, de tal manera que cuando alguien o algún acto va en contravía de la Constitución, ese cuerpo jurisdiccional constitucional actúa para sacar, como al niño imprudente de la oreja, que lo sacaba la maestra del salón, para dejarlo por fuera del ambiente jurídico porque contraría la norma constitucional. Entonces, Kelsen aprovecha esa experiencia de ser constituyente en 1919, gran redactor de la Constitución de Austria, y allí consagra un ente que llamó Alto Tribunal Constitucional, que digo tenía como función garantizar el principio de que la Constitución, en tanto en norma fundante, es la norma superior y a ellas, en la unidad del sistema jurídico que Kelsen pregonó, todas deben subordinación, están condicionadas por jerarquía. Eso se repite, ¿no? Kelsen no es que idee, en esto quiero hacer claridad, Kelsen no es el inventor de los sistemas de control constitucional. Yo decía aquí que incluso en Colombia hubo control constitucional antes de 1919. Control constitucional existía. Kelsen en lo que innova es en la creación de un ente especializado que únicamente se ocupara de control constitucional. Y además, como dice la teoría constitucional, que fuera un control constitucional concentrado, esto es, que ese cuerpo y únicamente él ejerciera todo el control constitucional sobre todos los actos del mundo jurídico de ese Estado. Entonces, en gracia de discusión, si el alcalde del municipio de Barichara dictare una disposición, o el Consejo Municipal de Onzaga, qué sé yo, de San Joaquín, de Mogotes, dictare una disposición, o un acuerdo en este evento que fuere contrario a la Constitución, la constitucionalidad la examinaría esa alta Corte Constitucional. Que si es el presidente, esa alta, que si es el gobernador, que si es el Congreso, que fuera lo que fuere. La constitucionalidad siempre la miraría ese alto Tribunal Constitucional, porque fue la idea de que ese tribunal fuera único y especializado únicamente en ese tema. Contrario sensu, la doctrina ha planteado la idea del control constitucional difuso, es decir, varios cuerpos pueden ejercer la función de control constitucional, que es un tanto el sistema que nosotros tenemos implementado en Colombia. Pero hago esa reseña y además esa precisión en materia de ideación de control constitucional. Kelsen es profesor en Viena, por supuesto, es profesor en Viena, después viaja a Alemania, en Alemania es profesor en la Universidad de Colonia, pero la Segunda Guerra Mundial lo obliga a desplazarse, viaja hacia los Estados Unidos, donde se radica, hace residencia, y allí ejerce fundamentalmente como profesor en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Berkeley, creo que eso es en el estado de California, donde básicamente se desarrolla como docente, o se desarrolla, no, cumple su actividad como docente, sin perjuicio de que mantuviera siempre ese estatus de conferencista internacional, de profesor invitado en muchas universidades del mundo. Yo contaba que él estuvo en Colombia, aquí dictó algunas conferencias, aquí revisó el sistema constitucional nuestro, hizo presencia en nuestro medio, como han venido a Colombia Jara, como han venido Borges, todos los grandes juristas, pues por supuesto son invitados de lujo por las universidades en todas partes del mundo. Es, digamos, toda esa experiencia docente, académica, este mundo sirve como para eso, para sentarse uno a reflexionar y, digamos, con detenimiento en un punto específico del tanto hablar diario como docente. Y Kelsen lo hizo, volvió el punto central de meditación de su actividad como docente, concebir la idea del derecho, de sistematizar el derecho de manera tal que lo pudiera presentar como una ciencia pura, como él efectivamente lo plantea y lo considera en su obra Teoría Pura del Derecho. De ahí afirmamos también la razón del nombre de su libro, ¿no? Teoría Pura del Derecho, porque su contenido no es otra cosa distinta que la formulación del derecho como una ciencia, y en tanto es ciencia, la muestra descontaminada de cualquier otro ingrediente. No.
No voy a ser capaz de terminar la clase. Bien. En primer lugar, repasemos qué se propone, cuál es el objetivo de Kelsen cuando él formula su obra Teoría Puro del Derecho. Y entonces ahí tendríamos necesariamente que decir que el propósito del autor, del señor Kelsen, no es otra cosa que la de realizar una teoría pura del derecho, que mejor, que al decir que quiere realizar una teoría pura del derecho, lo que pretende es purificar, limpiar, excluir todo tipo de ideología política, de todos los elementos científicos que corresponden a otras disciplinas. Por eso él no es naturalista, porque las ciencias naturales, que son ciencias, parten de la naturaleza y que él no tiene esa influencia. Y aquí lo hemos dicho también a lo largo del curso, por muchísimos siglos, solo hasta el siglo XVII, XVIII, cuando comienza a esbozarse filosóficamente el positivismo que se desarrolla en los siglos XVIII, XIX y XX, es que nos hemos liberado del concepto de la influencia de las ciencias naturales en las ciencias. ¿Sí? La física, por ejemplo, creo que lo dijimos por mucho tiempo, se confundía con ciencias naturales. Después es que la física adquiere su propia autonomía como una disciplina científica. Entonces, eso es lo que pretende Kelsen. Un derecho que no tenga influencia en ninguna forma de otras disciplinas de carácter jurídico. Digámoslo en términos todavía más textuales, aquí en su obra, ¿sí? ¿Qué dice Kelsen? Constituir una ciencia que tenga por único objeto al derecho e ignore todo lo que no responda estrictamente a su definición. El principio fundamental del método es, pues, eliminar de la ciencia del derecho todos los elementos que le son extraños. Más claro no canta un gallo, decían los abuelos. Ahí está perfectamente definido qué es lo que se propone el señor Kelsen con su obra La teoría pura del derecho. La literatura kelseniana pues ha sido igualmente literatura kelseniana, todos los que han estudiado a Kelsen, todos los que se han comprometido pues en la profundidad de sus planteamientos, pues afirman que lo que se propone es ciertamente despojar al derecho de todos los elementos que le sean o le resulten extraños, para de esta forma, la única manera, así lo dice Kelsen en su obra, de limitar el objeto de la ciencia jurídica, el conocimiento del derecho, porque ese es un fenómeno, decir, autónomo, y en tanto es autónomo no puede estar determinado ni incluir en su formulación consideraciones, lo decíamos también en clases anteriores, de orden sociológico, psicológico, histórico, político, ético, moral, es decir, cualquier otro ingrediente. No es porque descalifique, no, es porque considera que el derecho debe ser así. No es porque descalifique ni la moral, ni la historia, ni la política, ni la sociología, ni la psicología, sino porque considera que el derecho en su formulación normativa debe ser fundamentalmente así. ¿Qué importancia tiene para Kelsen la formulación de su teoría pura del derecho? Bueno, de una parte hay que decir que cuando Kelsen formula lo que llamamos en el campo de la filosofía del derecho la teoría pura del derecho, formula una teoría con carácter general, con carácter, digamos, un tanto universal. ¿Qué queremos decir con esto? Que Kelsen no estructuró un planteamiento y no concibió una idea pura del derecho para una disciplina jurídica en particular. A título de ejemplo, que uno puede decir que es solo válida en el campo del derecho penal o en el campo del derecho civil o en el campo del derecho laboral. No, es general, es universal en esa dimensión. Es perfectamente válida porque el derecho lo formula Kelsen como ciencia y en ese orden de ideas es aplicable en cualquier disciplina, en cualquier relación de carácter jurídico. Entonces, esa es parte de la importancia que Kelsen se propone. Lo segundo, que es una especie de corolario, no, por Dios, es que en tanto es general y es universal, conceptualmente, en cuanto cubre todo lo que se puede cobijar bajo el ámbito del derecho como ciencia, no tiene tampoco aplicaciones restrictivas o parciales según fuese el territorio donde el derecho se aplique.
¿Qué quiere decir Kelsen? Mi teoría es válida en Austria, en China, en Chile, en Cafarnaún, en Girón Santander, en los Estados Unidos, donde ustedes quieran. No es de una aplicación parcial, es decir, que solo puede ser válida en Alemania, que solo se puede hacer válida en Estados Unidos o solamente ser válida en una determinada parte del mundo. Por eso Kelsen habla de que estructura una teoría del derecho positivo en general y no sobre un orden jurídico en particular, ni sobre una, ni aplica en un determinado territorio en relación con el derecho de un determinado Estado. Parte de la discusión de pronto con Nuremberg, ¿no? Que los alemanes creyeron que eso estaba dado pues para legitimarlos a ellos. Entonces, eso, digamos, en ese primer aspecto que quiero sistematizar, si ustedes lo quieren titular así en sus apuntes, primer punto, objetivo que se propuso Kelsen con la teoría del derecho, formular una ciencia del derecho descontaminada de cualquier otro ingrediente. En segundo lugar, la formulación de una ciencia del derecho en sentido general, entendiendo por general que tiene un ámbito en todo el derecho como tal, y por supuesto que no es para aplicaciones parciales, digamos, en la perspectiva de lo geográfico. Sí. Entonces, en ese sentido, digamos, Kelsen tiene ese propósito y ese objetivo. Kelsen no se ocupa tampoco de explicar cómo debe ser el derecho. Kelsen lo que pretende es, porque cuando él dice que uno se propone cómo debe ser, tiene cargas morales. Kelsen simplemente dice que lo que se propone es cómo es el derecho. Kelsen no presenta cómo debe ser el derecho. Eso se lo deja a él a otro tipo de disciplinas. Él dice, yo simplemente me ocupo de mostrar cómo es el derecho. Cómo es el derecho. Y sobre este punto vamos a recabar un poquitico más adelante. Segundo aspecto que puede comprender esta síntesis que estoy ensayando aquí en relación con las formulaciones más importantes del señor Kelsen en su libro Teoría Pura del Derecho. Kelsen, ¿cómo define Kelsen el derecho? Kelsen, ¿cómo define el derecho? Bueno, como un sistema normativo, ¿sí? Como un sistema normativo, de manera más puntual, Kelsen lo define por acá. Sistema de normas. El derecho es solamente, dice el señor Kelsen, un sistema de normas a las cuales los hombres prestan o no conformidad. Es básicamente un sistema normativo que desde luego, en tanto está sistematizado, la teoría de Kelsen de que todo es un solo orden jurídico, en tanto está sistematizado, se nos presenta como un orden jurídico, orden en el que se establecen jerarquías de carácter normativo. Es orden justamente por eso, porque las normas constituyen un sistema cuya unidad está radicada en que ellas tienen el mismo fundamento de validez. ¿Cuál es el fundamento de validez? Que todas provienen de la norma fundante o suprema dentro del Estado. Y un segundo aspecto en este ítem es el de considerar por Kelsen que el derecho es por esencia coactivo. Es decir, la coacción es un elemento natural y propio del derecho. La coacción, según Kelsen, es la manera como el derecho reacciona contra los actos que él ha definido como ilícitos. Para Kelsen no es suficiente que el derecho diga se prohíbe matar. Para Kelsen debe estar acompañada de la formulación coactiva. Se prohíbe matar porque el que lo haga será penado a tantos años de cárcel. ¿Sí? Entonces, el elemento coactivo está siempre presente, es consustancial, es natural en la formulación del derecho, porque es la manera como el derecho reacciona, se dinamiza. Si el derecho no se pone en dinámica, pues no pasa de ser una formulación intrascendente a juicio de Kelsen. El derecho en cuanto expresa
capacidad sancionatoria o coercitiva. Entonces, en esa dimensión, pues se ha entendido que Kelsen lo que nos ha formulado es que, bueno, la función esencial del derecho, que la función esencial del derecho es la de reglamentar el empleo de una fuerza a través de formas jurídicas para regular las relaciones entre los hombres. Para regular las relaciones entre los hombres. ¿Qué ocurre si alguien mata a un semejante? Si Pedro mata a Juan, y el momento en que lo mata o el momento en que lo está matando, no hablemos de que lo mate todavía, el momento en que lo está matando, la autoridad lo sorprende. ¿Qué hace la autoridad? Ejerce un acto de fuerza que se concreta en un acto que se llama captura. Pues lo coge el abrazo, le pone las esposas, lo lleva a culatazos, si fuera el caso, en fin, ejerce un acto de fuerza. Ejerce un acto de fuerza. No le está preguntando, señor, ¿usted quiere acompañarnos? Vamos hasta donde un juez, que usted le cuente por qué está haciendo. No, un acto de fuerza. Pues Kelsen lo que dice es que el derecho, ese acto de fuerza, el papel del derecho es normatizarlo para que se puedan regular las relaciones entre los hombres. Entonces, ¿cómo se materializa ese acto de fuerza? El juez dicta una orden de captura, ¿sí? En el evento en que no es en flagrancia, por supuesto, porque cuando es en flagrancia, ya digo, la autoridad ejerce inmediatamente el acto de fuerza. Ah, si yo estoy en la esquina y el atracador llega y me pone el cuchillo aquí y me dice el celular, el reloj y la billetera ¿sí? y bueno, todo lo demás. Y la policía pasa, ¿cuál es el papel de la policía? Adiós. No. Está establecida para garantizarnos a los ciudadanos los derechos. Sí, el ejercicio de nuestros derechos, por eso actúa inmediatamente la policía, además de otras funciones, por supuesto, de orden constitucional y legal que tiene. ¿Y actuar qué significa? Que tiene que intervenir, ¿sí? Para defenderme el derecho a la vida y, si se quiere, el derecho a los bienes de que estoy siendo despojado. Y, por supuesto, ejerce un acto de fuerza sobre ese individuo, impidiéndole que consume el ilícito. Y un acto de fuerza capturándolo, que se puede materializar incluso en actos físicos. Conducirlo a la fuerza, dicen los códigos. No puede conducir a la fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Es, a través del derecho, ese acto de fuerza lo regulamos como manera de establecer las relaciones entre los hombres. Entonces, cuando no puede ejercer la flagrancia, porque el delito fue ayer o fue la semana pasada, si me atracaron la semana pasada, yo paso por el CAI y le digo al comandante del puesto, comandante o mi teniente, mi agente, o que ustedes quieran, aquel que está parado allá en la esquina del parque de Florida Blanca, ese me atracó ayer o la semana pasada. Y me pregunta el teniente, ¿y cómo fue? ¿Qué le hizo? No, yo iba pasando, sacó el cuchillo, me lo puse en el cuello y mire, me robó la billetera que me habían pagado el día de ayer el sueldito y me quitó los 800.000 pesos del salario mínimo y fuera de eso el celular que me había regalado mi esposa y fuera de eso. Bueno. Entonces, yo necesito a gente que lo capture. ¿Qué hace la gente? No puede capturarlo, porque ahí la circunstancia legal no le permite ejercer el acto de fuerza con carácter inmediato. Pero ¿cómo se materializa el acto de fuerza? Acudiendo a la manera como la ley regula que se pueda hacer efectiva esa captura. Entonces vaya donde el señor juez, explique al señor juez, disponga que el señor juez libre la orden de captura en las condiciones y las formalidades que la ley procesal penal determina se debe librar una orden de captura, por ejemplo, que debe ser por escrito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Kelsen refiere. El derecho es en otros términos, la función, o cumple la función de reglamentar el empleo de la fuerza. Reglamentar es el vocablo, el término adecuado, el empleo de la fuerza. Reglamentar el empleo de la fuerza para regular las relaciones entre los hombres. Por eso las autoridades a quienes por mandato o omisión constitucional el Estado les ha confiado el uso de las armas del Estado, digamos las fuerzas militares, la policía, ellos no pueden hacer un uso indiscriminado de las armas, ¿sí? Ah, que pasó aquel y porque gritó abajo el presidente le disparo y lo mato. No. O que porque hay unos estudiantes en la primera oportunidad tirando piedra o salgo y lo mato. No. El uso de las armas
es legítimo solo si se hace en las condiciones en que el derecho determina que puede hacer uso de las armas, porque es la regulación de la fuerza, que es el poder coercitivo o coactivo del Estado, que Kelsen dice es consustancial a todo derecho. Entonces, ahí hay esa precisión también en el concepto de Kelsen. Kelsen también trae una doble visión de lo que puede ser el derecho. Si se quiere, una doble manera de poder definir el derecho. Kelsen dice por acá. Mire, la ciencia jurídica puede, pues, brindar una doble definición del derecho según se coloque en el punto de vista de una teoría estática o de una teoría dinámica. En el primer caso, el derecho aparece como un conjunto de normas determinantes de las conductas humanas. El derecho es un conjunto de normas que determina las conductas humanas. En el segundo caso, es decir, vista en otra perspectiva, o visto en otra perspectiva el derecho, como un conjunto de conductas humanas determinadas por las normas. En el primer evento de esta visión que tiene Kelsen, son las normas las que determinan la conducta humana. En la segunda visión, son las conductas humanas las que determinan la norma. La primera fórmula dice que Kelsen pone el acento sobre las normas, la segunda sobre las conductas, pero ambas indican que la ciencia del derecho tiene por objeto las normas creadas por individuos que poseen la calidad de órganos o sujetos de un orden jurídico. Es decir, finalmente, para Kelsen, repito, ambas indican que la ciencia del derecho tiene por objeto las normas creadas por individuos. Cualquiera que sea la visión, como se quiera definir el derecho, finalmente se ocupa del estudio de las normas jurídicas. En ese sentido, decimos, está compendiada la noción o la definición que Kelsen da de lo que es el derecho. Un tercer aspecto que vale la pena repasar en relación con el señor Hans Kelsen es el concepto de eficacia y de validez de las normas jurídicas. No es lo mismo hablar de eficacia que hablar de validez de las normas jurídicas. Solemos confundir los dos conceptos y los usamos indistintamente como si expresaran lo mismo, como si fuesen términos sinónimos. En el mundo jurídico, eficacia y validez tienen connotación, alcance, efecto o significado diferentes. Kelsen dice que en la norma jurídica hay que distinguir estos dos factores, la validez y la eficacia de la norma jurídica, que en efecto son dos nociones distintas. El señor Kelsen nos dice aquí, en primer lugar, hablando de la validez de la norma, hay un capitulito aquí que habla validez de una norma. La validez de una norma positiva no es otra cosa que el modo particular de su existencia. Una norma positiva existe cuando es válida. Una norma positiva existe cuando es válida. Es decir, la validez de la norma es la existencia específica de la norma. La validez depende, como lo hemos definido desde un comienzo en este tema, para Kelsen, depende de los procedimientos dictados para su creación. Por eso dice él, es la existencia específica de la norma. Eso traduce, la validez depende de los procedimientos dictados para su creación. Es decir, que la norma se haya dictado según los mecanismos que un sistema jurídico de un Estado dispone para su creación. Una norma es válida, mis queridos jóvenes, en cuanto en el proceso de creación se hayan agotado plena y cabalmente los requisitos que están determinados para su formulación o creación. Vamos a aterrizar un poquito la idea. Alguien que me ayude
Supongo que todos tienen una constitución a la mano. Abogado sin constitución, sí es como amor sin beso. Eso no tiene gracia. Entonces, siempre a la mano una constitución, así como decía Chávez, que cargaba una constitución así chiquita y la sacaba cada rato. Pues es que realmente es el arma de los ciudadanos, ¿no? Entonces, constitución. Lea, por favor, señor Gómez, que lo veo ahí con el texto ya a la mano, el artículo 157 de la Constitución. Dice así, el artículo 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva. Segundo, haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en la sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas cámaras. Tercero, de ese mismo artículo, haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate. Y cuarto, haber obtenido la sanción del gobierno. Bien. Bien. Un pequeño paréntesis. Yo voy a pedirle el favor a Judith, que me ha venido colaborando amablemente como monitora en esta clase. Le voy a transferir, Judith, la barra para que usted me colabore admitiendo los estudiantes que van llegando. Es que yo me distraigo aquí mucho en la Por eso, función. señor. Mire, Judith, ya le llegó. ¿Sí? Usted ahí le sale la lista y usted va admitiendo, por favor, los que vayan presentándose. No tiene ninguna dificultad. Listo. Queda manejando usted la clase para poder yo volver a meter la cucharada ahí para que me la devuelva. Bueno, sí, Pero yo le aviso señor. en qué Con momento. gusto. Muy amable. Bueno, entonces volvemos al cuento. El artículo que el señor Gómez ha leído es el artículo por el cual, el número 157 de la Constitución, por la cual el constituyente determinó, vean ustedes cómo dice, ¿sí? Determinó, esto es muy kelseniano, genuinamente kelseniano, otro artículo de profunda raigambre y, si se quiere, todavía más redacción kelseniana, porque el artículo dice: ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes. En términos kelsenianos, ¿qué quiere decir? La validez de las leyes depende de que se cumplan los siguientes requisitos. Eso es genuina y típicamente kelseniano. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes. Los requisitos los determina. Entonces, lo que el artículo nos está diciendo es que para que un proyecto de ley, que por supuesto lo presentan quienes conforme a las normas constitucionales tienen capacidad de iniciativa legislativa, se convierta en ley, debe primero ser publicado oficialmente en el órgano que el Congreso tiene determinado para esos fines. Cuando alguien presenta un proyecto de ley, lo primero que hace el secretario general, ya sea del Senado o de la Cámara, según donde se presente el proyecto, es disponer que se publique. ¿Dónde se publica? En el órgano que oficialmente el Congreso tiene establecido para cumplir ese propósito. Allá circula un periódico que se llama Anales del Congreso, Gaceta del Congreso. Anales era en mi época de estudiante, ahora se llama Gaceta del Congreso, ¿sí? En donde se dispone oficialmente la publicación de todo lo que acontece en el Congreso. Ahí se publican las actas de las sesiones, de comisiones, de plenarias, los proyectos que se ponen a consideración, todo lo que al interior del Congreso trasciende como vanguardia, pues que informa a todos los chinos de lo que ocurre en el departamento. Bueno, chisme es una manera, digamos, coloquial de decir, de dar las noticias de lo que ocurre en el departamento. Pues en el Congreso lo mismo. Allá existe un periódico, se llama Gaceta, consíganse un día esto, es un ejemplar de eso. Pero además también se puede publicar a través de estos medios. Todos los congresistas tienen por dotación un equipo de comunicación electrónico de estas características y ahí se publican todos los actos de manera que se cumple ese requisito de la publicidad. La segunda condición que determina la norma que estamos comentando es la de que se haya aprobado en primer debate en la Comisión Constitucional, a la que por competencia temática el reglamento del Congreso le ha asignado la discusión en primer debate de ese proyecto. El tercer requisito es que
una vez ha sido aprobado el texto en comisión, en primer debate, vaya a la plenaria, a la sesión de todos los que forman parte ya del Senado de la Cámara, para que en plenaria se discuta nuevamente ese proyecto. El cuarto requisito, surtido todo este trámite tanto en el Senado como en la Cámara, es que el proyecto, una vez remitido al presidente de la República, en tanto el Congreso ya agotó su participación, el presidente lo sancione y lo ponga en ejecución, haber obtenido la sanción del gobierno. Sancionar quiere decir eso, es el acto por el cual el presidente, ustedes han visto en las leyes que dice, publíquese y cúmplase, firmado y bancho, y pone una firma ahí que eso parece un, ¿cómo es que se llama? Un electrocardiograma. Pues bien, ese es el acto de sanción. A partir de ese momento, de acuerdo a otras reglamentaciones, pues a normas que lo complementan, el presidente pone en vigencia la ley. Pues bien, estos requisitos que hemos enunciado aquí de manera muy sucinta están contenidos en el artículo 157. Si uno cualquiera de esos requisitos tiene una imperfección, una falencia, una deficiencia, de manera tal que permita argumentar que no se construyó cabalmente uno cualquiera de estos requisitos, la norma no es válida. Es la existencia específica de la norma, dice el señor Kelsen. La validez depende de los procedimientos, del cumplimiento de los procedimientos dictados para su creación. Por consiguiente, a veces ustedes encuentran que la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de las leyes porque encontró que hubo vicios en el proceso de formación. No se publicó como era. O a la votación no concurrieron los que tenían que concurrir. No se hizo la citación en los términos del reglamento. Por supuesto, todo esto se adoba con los requisitos que el reglamento del Congreso contempla para que un proyecto de ley sea debatido y discutido. Sí. Se discutió el proyecto y no estaba en el orden del día. Por consiguiente, hay un acto que vicia la legalidad, la validez. ¿Sí? La validez es la formalidad legal del proyecto. Entonces, a eso es a lo que va el señor Kelsen cuando habla del concepto de validez. De validez. Que repito, en este caso del artículo 157, el ejemplo es casi como anillo al dedo para retratar lo que el señor Kelsen quiso decir. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes. Al buen entendedor kelseniano, ese texto lo que traduce es la validez de las leyes depende de que se cumplan estos requisitos. Claro, ustedes que hemos encontrado artículos profundamente kelsenianos, el cuarto, el 157, por supuesto, el 241 tiene mucho contenido igualmente kelseniano. Entonces, el concepto de validez lo tenemos perfectamente claro. ¿Qué es la eficacia en el concepto kelseniano? La eficacia para Kelsen no es otra cosa distinta es el hecho real de que la norma sea aplicada y obedecida. Eso es distinto a la validez de la norma. ¿Sí? Porque como dice Kelsen, una norma puede ser válida, pero no eficaz. La eficacia depende del hecho real de que la norma sea aplicada y obedecida. Porque digo, puede acontecer que una norma sea válida, pero no eficaz. ¿Por qué no es eficaz? Pues porque no se aplica, porque no se obedece. ¿Existe la norma? Sí. ¿Es válida en el proceso de expedición? Sí, claro. ¿Pero se aplica? ¿Se cumple? No. Luego no es eficaz. Un tanto esa vieja expresión de los procesos de independencia nuestra, se obedece pero no se cumple, ¿no? Ahí está la norma, pero nadie se somete a ella. Entonces, lo que nos está diciendo Kelsen es que, en primer lugar, los dos conceptos son diferentes. Segundo, que se puede dar la circunstancia en que la norma sea válida pero no eficaz. El que no sea eficaz no quiere decir que la norma pierda la característica de validez. Eso es perfectamente claro para Kelsen. Puede existir la validez, pero no existir la eficacia de la norma jurídica. Uno puede mirar un sinnúmero de ejemplos en los que esta situación que plantea Kelsen de la validez y la eficacia de la norma se refleja, ¿no?
Si ustedes miran, por ejemplo, el artículo 11 de la Constitución, el artículo 11 de la Constitución, alguien que me auxilie ahí mientras yo me refresco la garganta. Judy, por favor. A ver, leámoslo. El derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. El derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. ¿Qué nos está significando? Que no puede haber muertos por violencia o, si se quiere, contrarios a derecho, porque el artículo 11 es tajante en el señalamiento de ese principio, que además es una expresión filosófica, una filosofía, un modo de pensar que piensa que la vida humana tiene esa condición. En términos un tanto escolásticos es lo más sagrado y que por consiguiente nada es válido en tanto atente contra la vida humana. ¿Sí? Nada atente contra la vida humana. Pero uno se pregunta entonces, ¿está la norma? ¿Es válida? Sí, ahí está. Está incluida en la Constitución. ¿Es válida? Sí, la dieron los constituyentes cumpliendo un proceso constituyente que en términos jurídicos o de derecho es cabal y resultó perfecto. Entonces, en ese sentido, la norma tiene validez. Pero la pregunta ¿es cierto? ¿Es real? ¿Es eficaz ese mandato del artículo 11 en una sociedad como la colombiana en el sentido de que no hay muertos contrarios a derecho? Bueno, inagotable. Sin que, por favor, se preste a interpretaciones o a subjetividades de carácter político. Bastaría con mirar el episodio que la historia conoce como los falsos positivos. Bastaría con mirar el episodio de los falsos positivos, que todos ustedes saben en qué consistió. Si hay ejemplo patético de muertes contrarias a derecho es el de los falsos positivos, por eso nos resulta altamente abominable. ¿Sí? Es más, si ustedes quieren el Código Penal, por allá en un artículo cualquiera de los tantos del Código Penal, dice, toma ese principio constitucional el legislador, lo lleva al Código Penal y desarrolla la protección al bien jurídico de la vida en cuanto establece el delito de homicidio, que se define como la acción de que alguien mate a otro alguien. ¿Sí? Y entonces se establece una sanción en términos de derecho. Establece el elemento de la coacción sancionatorio de que habla que el que mate a otro tendrá una pena de 40, 60 años de cárcel. ¿Sí? Entonces, ¿goza la norma de validez? Sí. ¿Está reforzada esa validez? Por supuesto, porque el Código Penal la desarrolla, pero ¿es eso suficiente? ¿Ha sido suficiente para decir que en Colombia no hay muertes impunes? A la luz del Código Penal, a la luz de la norma constitucional, no hay normas contrarias a la norma fundante del Estado, por supuesto que existen. Entonces, la reflexión ahí es, ¿esas normas qué son? ¿Válidas? Sí. ¿Son eficaces? ¿Es eficaz el principio constitucional de que no hay muertes violentas? Lo dudo. ¿Es eficaz el Código Penal en cuanto dice que todo el que mate a otro tendrá una sanción de tanto? Lo dudo, porque la impunidad en materia criminal, homicida, es alta en Colombia. Es alta en Colombia. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la eficacia de esas normas jurídicas en los términos kelsenianos? ¿Sí? Porque se aplica, se obedece como tal, es efectiva como instrumento de regulación de la vida social entre los hombres, eficacia efectiva. Pues hombre, yo en lo personal sí considero que ahí la eficacia de la norma estaría, en mi modesta opinión, en tela de juicio. La validez no la discuto, porque una y otras disposiciones se expidieron conforme a las ritualidades legales que se precisan para que ella pueda existir y ser estimada como válida. Pero la eficacia de la norma, sí, repito, en mi opinión personal, que no compromete a nadie, alguien podría pensar de una manera diferente y para nada es motivo de inconformidad,
en mi opinión personal, ahí el concepto kelseniano de la eficacia de la norma en lo que a mí toca, lo pongo en duda. Porque ni el canon constitucional ni el código penal que desarrolla el código constitucional resultan en sus dimensiones cada cual ciertas porque la norma ni se aplica ni se obedece en ese sentido. Entonces, ahí pone uno en tela de juicio. Aquí hago también un paréntesis para, en el marco del mismo tema, plantear en otra dimensión la discusión. Hay un capítulo de la teoría constitucional que habla de la clasificación de las constituciones. ¿Sí? Y una manera de clasificar las constituciones, o una de las tipologías que ha ideado la doctrina o la teoría constitucional, es las llamadas constituciones nominales y la otra, las constituciones reales. ¿Sí? Nominales o formales, y la otra es las constituciones reales o sociológicas. Lo de sociológico viene porque el creador de esta teoría es el señor Ferdinand Lassalle en un librito que creo que algunos de ustedes conocen que se llama ¿Qué es una constitución? Eso es un libro básico, fundamental. ¿Sí? Es un librito, un mini manual, es decir, el librito son estas páginas. Yo no creo que tenga más de 60 paginitas de este tamaño. ¿Sí? Pero es un libro fundamental y básico. El señor Lassalle, por allá, a mediados del siglo XIX, planteó discusiones en relación sobre qué era una constitución. Y entonces Lassalle lo que dice es lo siguiente: mire, hay constituciones que están escritas, pero no corresponden a la constitución real de una sociedad. Una cosa es lo que dice aquí y otra cosa es lo que es la realidad social. Y esta es la eventualidad que estoy planteando. Una cosa es lo que dice la Constitución, que la vida humana es inviolable, y otra cosa es lo que vemos en la realidad de las sociedades nuestras, donde la vida humana no es cierto que no sea inviolable, porque la sociedad muestra otra expresión. No es cierto lo que dice el Código Penal, que todo el que mate será castigado porque la impunidad es alta. Luego las normas son nominales, simplemente formales. Son válidas, sí. Formalmente existen, claro, están contenidas en el código y en la ley, han sido dadas con todas las ritualidades. ¿Pero son eficaces? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que dice el señor Lassalle? Hay constituciones que son reales y que son nominales. Las nominales son las que cada estado tiene. La Constitución de Colombia, por ejemplo, sus 380 artículos, esa codificación es una constitución nominal. Pero todo lo que dice ahí es la realidad de la sociedad colombiana. Es la pregunta en la perspectiva sociológica del señor Lassalle, ¿sí? Que corresponde un poco al concepto de la eficacia del señor Kelsen. Todo lo que dice ahí es real. Es cierto que aquí que no se atenta contra el derecho a la vida, que está plenamente garantizado. Es cierto, es absolutamente cierto, categóricamente indiscutible que en Colombia todos los jóvenes tienen el derecho a la educación. Si algo ha desnudado esta crisis de la pandemia, es la gran falencia que en materia de educación tiene la sociedad colombiana. Esta crisis nos puso de presente que hay gente que no puede acceder al derecho a la educación porque no tiene las posibilidades de acudir a estos instrumentos que nos permiten suplir el proceso educativo durante los tiempos de crisis. Y aquí hay gente que se ha quedado por fuera. No hablo del mundo universitario porque ahí ya podría haber una configuración social un poco más diferente, pero a nivel de niños que no saben que existe un computador porque su condición social y económica no les permite. ¿Sí? Como un niño que hoy ya quería hacer una entrevista y no tengo computador, pero además si lo tuviera no tengo dónde ponerlo, dijo, porque en mi casa no hay una mesa. ¿Sí? Entonces uno me pregunta, ¿es realidad todos esos bellísimos postulados? Una constitución hermosísima en definiciones filosóficas, en materia de derechos fundamentales, que no le cabe uno más ya. ¿Sí? Es cierto que en Colombia el derecho al trabajo se garantiza, que todos tenemos derecho a un trabajo digno, que se nos trata dignamente. Entonces uno comienza a decir, ¿eso es cierto? Entonces termina uno diciendo, una cosa es lo que dice la Constitución, válida en los términos kelsenianos, en los términos del señor Lassalle, es una Constitución normal. Sí, eso está ahí escrito, muy bien escrito.
es eficaz en los términos kelsenianos, es real, diría Lassalle. Eso realmente es lo que es la sociedad, porque es que la constitución real es lo que es la sociedad. Entonces, si uno va y mira la sociedad nuestra, donde tiene que mirar la sociedad nuestra, pues se encuentra que no es cierto que el derecho a la vida sea un derecho de ese orden, que no es cierto que el derecho al trabajo sea como se define, que no es cierto que el derecho a la educación sea como se define, que no es cierto que Colombia sea, como reza, un Estado social de derecho pleno. Que no, entonces dicen, entonces, ¿qué constitución es? La constitución es esa. La del rebusque, la de la economía informal, eso que los tecnócratas y los burócratas no entienden, que hay una sociedad que es distinta a la que aquí regulamos. Y claro, hacemos leyes siempre para el mundo formal, pero la gran mayoría corresponde a la informalidad. ¿Sí? Entonces uno dice, ahí son dos conceptos diferentes. La constitución nominal y la real no coinciden. ¿Qué es lo ideal que coincida? Voy a decir con este otro ejemplo. Si yo saco mi cámara fotográfica en este momento y le tomo una foto a Judith o a Paola, a quienes veo aquí muy simpáticas por lo demás, y les tomo una foto, ¿cómo me queda en este momento la foto? Risueñas, con el pelo como recogido, cada una con el color de su cabello natural. Están sentadas ahí, en el caso de Judith, en una silla con un amplio espaldar, tienen un cuadro al fondo, la señorita Paola tiene allá como un micrófono, no sé qué le veo allá atrás, bueno, ¿sí? Ella tiene un vestidito azul, a Judith no le alcanza a ver el vestido, en fin. ¿Qué me hace la foto? ¿Qué muestra la foto? La realidad. ¿Cómo es? ¿Cómo es cómo es la realidad en este momento? ¿Cómo es la realidad de las personas? La foto nos muestra con arrugas, nos muestra viejo, nos muestra... Porque las fotos son las fotos son un testimonio de la realidad, el valor histórico de la fotografía, que consigna lo que las cosas son en su determinado momento. Lo que pasa es que las hemos desvirtuado. Entonces hacemos las nominales, las fotos formales. Entonces cogemos la niña de 15 años, ¿sí? Que tiene un defectico en la cara, que tiene una cicatriz aquí, que qué sé yo, y el fotógrafo le toma una foto angelical, no se le nota nada, la maquilla, si la abuelita tiene una arruga se la quitan, si uno tiene la nariz así como la mía se la ponen de para arriba, en fin, como ustedes quieran. ¿Sí? Esa es una foto real, formal. Es cierto, por ejemplo, que las fotos de las quinceañeras de hoy en día son las reales, reales, reales. Pues no, porque lo que hacen los padres es procurar unos efectos fotográficos que muestran a una niña que no era la que realmente correspondía cuando tenía los 15 años. Las fotos auténticas son las informales que se toma con las compañeras del colegio. Entonces, a eso traigo esos ejemplos para aludir a los dos conceptos. En los términos sociológicos de Lassalle, una cosa es la constitución nominal, lo que dice aquí, y otra cosa es la constitución real, que es la expresión viva de la sociedad. Una cosa es la foto que nos hace el estudio fotográfico, y otra cosa es la foto de lo que realmente es la persona tal y como es. Una cosa es la existencia de la norma, existencia específica, dice Kelsen, que le da la validez, y otra cosa es la eficacia de la norma. La eficacia depende de que la norma se aplique y se cumpla. Conceptos que creo que quedan suficientemente claros en ese sentido. Pero Kelsen finalmente concluye lo siguiente. Hay una relación, en mayor o en menor medida, entre los dos conceptos, entre la validez y la eficacia. ¿Por qué hay una relación? Dice Kelsen. Dice, porque para que una norma como tal sea válida, debe tener un mínimo de eficacia. Para que una norma, dice Kelsen, pueda considerarse como válida, debe tener un mínimo de eficacia, y ese mínimo de eficacia le determina en un momento dado su condición de validez. ¿Cómo lo dice Kelsen? Pues Kelsen lo dice, si una norma que en ningún lugar se aplica, que nunca ha sido aplicada y que nunca ha sido obedecida, pues es una norma que no existe. Por eso él dice, hay una relación, por mínima que sea, entre la eficacia y la validez de la norma. Por mínima que sea. Finalmente lo que le da vida a la norma es que
la norma tenga un mínimo de cumplimiento o de aplicación. Es otra de las realidades que uno ve con el Código Nacional de Policía. Bellísimo estatuto, magnífico. Qué obra jurídica monumental. Pero ¿quién cumple eso? ¿Quién es cierto que no compra en la calle? ¿Quién es cierto que no vende en la calle? Pregunten al señor de las empanadas de Bogotá. ¿Quién es cierto que no bota papeles en la calle? ¿Quién es cierto que no fuma en lugares públicos? ¿Quién es cierto que en el transporte público se comporta de tal manera? ¿Dónde, cuándo son ciertas todas esas disposiciones que son bellísimas? Teóricamente son hermosos, ¿sí? La validez depende probablemente de que se cumpla en un mínimo, de que sea eficaz en un mínimo, porque ese mínimo de eficacia finalmente lo que dice que él sí le da validez a la norma. Entonces él sí halla una relación entre los dos conceptos. Son dos conceptos diferentes, pero finalmente concluye que la validez de la norma debe tener un mínimo de eficacia, porque si no es eficaz, al menos en un mínimo, pues la norma realmente no existe. Si no existe, pues carece de cualquier validez, porque recuerden, y con esto cierro el ítem pertinente, la validez es la existencia específica de la norma. Entonces, en esos términos, el señor Kelsen trata los temas de la validez y la eficacia de la norma jurídica. Un cuarto aspecto es la relación que el señor Kelsen hace entre la moral y el derecho. Sí, tema que creo que está suficientemente claro para ustedes. ¿Sí? Recordemos simplemente cuál es el objetivo de la teoría pura del derecho. Alejar del derecho todos los elementos, dice Kelsen aquí, que le son extraños. ¿Sí? Todos los elementos que le son extraños. Entonces, en ese sentido, las consideraciones morales, dice Kelsen, las consideraciones morales al analizar el fenómeno del derecho, lo que él se propuso presentar de manera pura, pues deben quedar por fuera. No pueden entrar a formar parte de su esfera. Deben remitirse. La moral tiene una discusión en la filosofía, dice Kelsen, pero no en la filosofía jurídica o del derecho. Son dos cosas distintas. ¿Sí? La filosofía es una especie, es un género, y la filosofía jurídica del derecho, digamos, es una especie. Él dice, en la especie de la filosofía jurídica, la moral no cabe. La moral es objeto de debate en la filosofía en sentido amplio. Claro, de hecho, la filosofía ha girado sobre esa discusión y nació con las discusiones moralistas de los griegos. Pero dice, en el mundo de lo jurídico no tiene cabida, no tiene cabida. Que Kelsen admite que la moral existe, por supuesto. Que es importante, sí, pero a la hora de la justicia, no a la hora de formular derecho, que son dos cosas para Kelsen perfectamente distintas. Finalmente, recordar la teoría de la norma fundante del señor Kelsen. La teoría de la norma fundante del señor Kelsen. ¿Sí? Según la cual la validez de las normas jurídicas depende de su relación o subordinación con la norma que él llama la norma suprema, la norma fundante del Estado, lo cual, como ya lo dijimos, es lo que le da unidad jurídica a un sistema. Cuando hablamos y volvemos a traer a colación la figura de la pirámide de Kelsen, lo que nos está diciendo es que hay una unidad y que todas las normas están colocadas en peldaños distintos, pero entre esos peldaños hay una relación de jerarquía. Hay una relación de subordinación y de jerarquía, que unas se deben a otras. ¿Sí? Que unas se deben a otras y así van conectándose, y en la medida en que vamos llegando al vértice, se va estrechando el ángulo y entonces todas las de abajo van teniendo mayor subordinación o están vinculadas por jerarquía o subordinación con las que están en plano superior hasta llegar al techo jurídico, que es la norma de carácter fundante. La norma fundante para Kelsen no es otra cosa distinta que la norma básica. ¿Sí? Que la norma básica la norma fundante es el hecho, dice Kelsen por ahí en alguno de sus apartes. Por aquí está. ¿Qué dice Kelsen? Es el establecimiento de un hecho productor de normas.
el facultamiento de una entidad normadora. Es a partir de ahí que se facultan los procesos y se legitiman, desde luego, los procesos de expedición de todas las demás normas jurídicas. Y de ahí deviene algo de lo que también alcanzamos a hablar en su momento. La formulación al interior del mundo jurídico de lo que se llama las teorías dualistas, monistas y dualistas, que son dos corrientes filosóficas también puras, pero que se introducen en la discusión de la filosofía del derecho, y que él se enarbola la tesis del monismo jurídico, es decir, que el ordenamiento jurídico es uno solo, mientras que los dualistas sostienen hay dos ordenamientos jurídicos, el internacional y el nacional. Kelsen dice, es uno solo, por eso la norma internacional prima sobre la norma de derecho nacional y debe aplicarse con carácter inmediato. Y si una norma internacional es contraria a la norma constitucional, prima la norma internacional, porque el derecho es uno solo. No hay dos sistemas jurídicos, como dicen los dualistas. Los dualistas dicen, no señor, hay dos sistemas jurídicos, uno es el internacional y otro es el nacional. Y cuando la norma jurídica choca con la norma jurídica interna, se aplica la norma interna. Se aplica la norma interna. Por eso los sistemas dualistas han consagrado unos mecanismos a través de los cuales una norma de derecho internacional se puede aplicar al interior del Estado. Porque por principio, como lo sostiene Kelsen, no se puede hacer en la idea dualista. Repito, ¿qué es lo que dice Kelsen? Como el orden jurídico es uno porque todo depende de una sola norma, el orden jurídico es uno solo. Todas las demás normas de todos los ordenamientos están vinculados a la norma fundante. Luego, la norma internacional prima sobre la norma de carácter nacional. Que la norma internacional acordó un tratado suscrito por multilateral, por infinidad de estados, mediante las cuales se aprueba la pena de muerte. Se podría aplicar en Colombia si la Constitución nuestra dice que no hay pena de muerte. ¿Qué dice el señor Kelsen? Sí, porque esa norma prima y se aplica con carácter inmediato, porque la norma constitucional debe estar supeditada, en este caso, a la norma fundante, que será la norma de carácter internacional. ¿Qué dirían los dualistas? No. Prima la norma de carácter nacional, porque, como reza el artículo 4 de la Constitución, creo que lo leímos en la clase pasada, la Constitución es norma de normas, y en todo caso de incompatibilidad entre esta y cualquiera otra de las del mundo jurídico se aplica de preferencia a la norma constitucional. Y dentro de las de cualquiera otra del mundo jurídico está la norma del derecho internacional. Luego, la norma del derecho internacional debe supeditarse a la norma de carácter constitucional. Por eso la Corte nuestra, en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, tiene la función de ejercer el control constitucional sobre las leyes aprobatorias de tratados internacionales. Ahí, por favor, Juan Carlos, lo veo tomando la Constitución, si es tan amable. Artículo 241, numeral 10. No lo oigo. Artículo 241, numeral 10. Sí. Sí. Decidir definitivamente Pero sobre la... hagamos el encabezamiento del artículo para saber de qué estamos hablando. Perdón, disculpe, profesor. Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos en este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones. Permítame un paréntesis un segundito. Ahí nos está diciendo la Constitución, la norma suprema del Estado nuestro es la Constitución. Y el artículo 4 lo ha dicho, es la norma de normas, ¿cierto? Entonces, le da el carácter de jerarquía máxima a la Constitución como norma. Dijimos, el artículo 4 dice, cuando una norma choca, cualquiera que sea la norma, con el universo, con el texto constitucional, se aplica la norma constitucional. Eso no tiene discusión. Y como dentro del concepto de cualquier norma cabe el concepto del derecho internacional, el derecho internacional debe supeditarse al derecho interno.
salvo algunas excepciones, por supuesto. Hay algunas excepciones en las que la Constitución ha previsto que se aplica de manera inmediata el derecho internacional. Pero por principio, de acuerdo a lo que estamos explicando, debe someterse el derecho internacional al derecho interno. Y lo que dice el 241, numeral 10, ahora sí leámoslo. Dice, decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que lo aprueben con tal fin. El gobierno lo remitirá a la Corte dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas. En caso contrario, no serán ratificados cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Claro, suficiente. Presidente de la República. Suficiente. Suficiente. El artículo finalmente, lo que nos interesa en este momento, lo que nos está diciendo es, señora Corte, usted en ejercicio de la función que tiene de velar por el principio de la supremacía de la norma constitucional, debe ejercer control sobre las leyes que aprueban los tratados internacionales. Y si usted lo encuentra que es contrario a la Constitución, pues así lo declara, quiere decir que el tratado no se aplica. Por eso se somete el tratado, que es una norma de derecho internacional, a la jurisdicción de la Constitución nuestra. Debe estar ajustado a la Constitución, porque de lo contrario, la Corte no podría permitir que se aplicara, como no lo permite, declarando su inexequibilidad. Pero usted me iba a preguntar algo, si mal no estoy. Sí, es que, profesor, qué pena, revisando la Constitución, en los artículos 15, 28 y 24, me llama muy poderosamente la atención, donde sale una nota sobre esos artículos. Dice, de los actos legislativos 02 del 2003, que modifica los artículos 15, 24 y 28 de la Constitución Política de Colombia, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Pero más adelante dice, mediante sentencia C 808, 16 de agosto 30 del 2004, por lo cual los artículos 15, 24, 28 quedan tal cual como fueron publicados en la Constitución Política de Colombia. Profesor, o sea, ahí se puede hacer la modificación así como creyendo ellos que no estoy de acuerdo, porque es que el artículo 15 dice, todas las personas tienen... Pero a ver, mire, derecho. no hay necesidad de leer el artículo, creo haberle captado de pronto la inquietud suya. Es decir, se reformó la Constitución en los artículos en que usted nos está indicando. El 15, 24 y 28. Correcto, se modificó la Constitución. Para modificar la Constitución, porque es que miren ustedes que el Congreso de la República, cuando actúa como cuerpo constituyente, mírese el artículo 113 de la Constitución, 113. ¿Sí? Dice artículo 114. 113. 114. Dice 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución. Suficiente. Y léase el 374. 374. Dice, la Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, Suficiente. por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referéndum. Suficiente. La Constitución está diciendo el Congreso puede reformar, pero no puede cambiar la Constitución. Una cosa es reformar y otra cosa es cambiar. ¿Sí? Uno reforma la casa, donde le quita las puertas, le pone unas ventanas, le pone unos vidrios, qué sé yo, la pinta, reforma la casa, la maquilla. Pero ha cambiado de casa, ¿no? La casa sigue siendo la misma. ¿Cuándo cambio de casa? Cuando la tumbo y hago otra. O dejo esa y me voy para otra. ¿Sí? La diferencia. Las damas se hacen liposucciones, se maquillan, aparentemente son otras, no, son las mismas. ¿Sí? ¿Sigue siendo la esposa o la novia de uno? Claro, es la misma, solo que está maquillada. ¿Cuándo cambia la novia o de esposa? Pues cuando deja esa y se va con otra. ¿Sí? Lo mismo ocurre aquí.
reformar es distinto a cambiar la Constitución. ¿Puede el Congreso reformar la Constitución? ¿Cómo lo puede hacer? Siguiendo el procedimiento que expresamente le advierte la Constitución. Cuando el Congreso reforma, y era lo que veíamos en el artículo 157 al comienzo de la clase, expide un acto sin someterse a los procedimientos establecidos, la Corte declara inexequible, y eso fue lo que la Corte hizo. Declarar inexequible la reforma constitucional porque se expidió, léase el 241 numeral primero. 241. Dice, nuevamente, profesor, Sí. 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones. Primero, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. Listo, ahí dice, podemos demandar ante la Corte los actos que reformen la Constitución, expedidos por el Congreso de la República, pero solo dice por vicios de procedimiento en su formación. ¿Sí? Porque si nos metemos con el contenido, estaríamos limitando prácticamente el poder de reforma de la Constitución. ¿Sí? Estaríamos limitando prácticamente el poder de reforma de la Constitución, aunque para cerrar el tema, pues este es tema de otro espacio académico, pues la Corte ha venido diciendo que también puede examinar cualitativamente la reforma, porque puede ocurrir que termine la Corte cambiando la Constitución. Termine el Congreso cambiando la Constitución. Fue lo que dijo, por ejemplo, cuando examinó la ley por la cual por vía de referendo se pretendía modificar el artículo 197 para pretender una nueva reforma al artículo y permitir segunda reelección del presidente de la República. ¿Qué dijo la Corte? Hombre, permitir más reelecciones es cambiar la Constitución. Porque ya hace el análisis, ¿por qué cree que es cambiar la Constitución? Cambiar la Constitución no es solamente votar esta y hacer otra. Puede ser reformar un artículo, si se quiere una frase de la Constitución que es consustancial. Si ustedes miran el artículo primero de la Constitución se abre diciendo Colombia es un Estado social de derecho. Si le quitamos esa frase y dejamos todo lo demás exacto, ¿la Constitución es la misma? No. Jamás. Sería otra Constitución. Porque ese principio del Estado social de derecho le da la connotación del tipo de Estado. Entonces estaríamos cambiando la Constitución. Por eso el tema es un tanto delgado en ese sentido. Pero ese es un tema de su curso de Derecho Constitucional que en su oportunidad ustedes tratarán con el docente respectivo. Bien, jóvenes, en estos términos pues dejamos, digamos, formulados. Hay otros aspectos que se pueden tratar en relación con el señor Kelsen, pero creo que por el momento lo adecuado y lo oportuno son estos aspectos que son, entre otras cosas, los aspectos iniciales contenidas en la formulación que él hace en su obra Teoría Pura del Derecho. Más adelante él habla de la interpretación, más adelante habla de otros fenómenos, pero digamos lo que me interesa en este momento es básicamente que se tenga una noción, por mínima que sea, de las formulaciones básicas de Kelsen en relación con su Teoría Pura del Derecho en este sentido y en este alcance. Ojalá ustedes, movidos por su curiosidad, ahonden en el tema y vayan a fuentes mucho más amplias y se metan en la lectura del texto, porque si no se lee el texto en su fuente original, pues no es fácil hacerse una idea propia de los alcances de la teoría kelseniana acerca del derecho. En la próxima clase abordaremos el desarrollo de las escuelas positivistas y justnaturalistas, decía al comienzo de la charla de hoy, especialmente representadas por el señor Hart como positivista y por el señor Working como justnaturalista. Por manera que de ese tema nos ocuparemos en la próxima clase. Si no hay ninguna inquietud, pues les agradezco muchísimo su presencia, su interés en la clase y les deseo a todos un muy buen sábado y seguir teniendo paciencia con este confinamiento que parece ya estar próximo a terminar. Doctor, una pregunta. Para el tercer corte, ¿qué tenemos como evaluación? Yo voy a hacer vamos a
a trabajar sobre el tema del justnaturalismo y el justpositivismo. Yo señalaré unos ejercicios que serán respondidos inmediatamente, es decir, una especie de examen, no es para que hagan y me lo envíen al 8 días, no, nos sentamos y en media hora hay que responder el cuestionario que yo voy a poner a consideración. Eso es. Listo, doctor. Listo. Gracias. Profesor, gracias. Bueno, pues, hablamos. Que estén muy bien. Doctor, Muchas gracias. doctor, Doctor, gracias. Tenga un buen fin de semana. Igualmente. Doctor, muchas gracias y que Esté tenga bien, un feliz día. profe. A todos ustedes, mil gracias.